todos, bienvenidos a la clase del día de hoy. En esta ocasión hablaremos sobre el romanticismo en México. Contexto histórico y origen europeo. El romanticismo en Europa surge a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, en los países de Alemania e Inglaterra. Este movimiento artístico surgió a partir de la reacción ante el racionalismo y el clasicismo, caracterizando a los románticos europeos por colocar al sentimiento como centro de sus obras. El romanticismo en México. El romanticismo hizo su presencia en tierras aztecas tras el movimiento independentista y se prolongó hasta el estallido de la Revolución Mexicana. Y al igual que los románticos europeos, los artistas mexicanos ponen al sentimiento como fuente de su inspiración, destacando la soledad, la melancolía y los temas sepulcrales. De la independencia al porfiriato. El romanticismo llegó a México como reacción al neoclasicismo. Fueron los artistas procedentes de España y Francia quienes traerían al nuevo continente la expresión romántica. El movimiento, al pisar tierras mexicanas, rechazó la tradición y los privilegios representados por las élites coloniales. A partir de la Declaración de Independencia, México pasó por una larga etapa caracterizada por la inestabilidad política, por lo cual surge la urgencia para conseguir la afirmación nacional. Viendo el nacionalismo y la celebración del triunfo de la libertad, su reflejo plasmado en las obras románticas. Los acontecimientos que acentúan el espíritu romántico son la invasión norteamericana, en la que se pierde la mitad del territorio nacional, la promulgación de la Constitución y las leyes de reforma, el freno de la injerencia de la Iglesia en la política y el Estado, la intervención francesa con el triunfo de las tropas mexicanas, el fusilamiento de Maximiliano y la instauración de la República a cargo de Benito Juárez. Características del romanticismo mexicano. Carácter nacionalista. El uso de un lenguaje popular y personajes mexicanos primaban el subjetivismo y el individualismo, sentimientos y emociones sobre la razón y la objetividad, la imaginación y la fantasía eran aspectos muy presentes, y la representación de la libertad, la muerte y la locura. Pintura romántica mexicana. La pintura romántica en México se desarrolló hasta el siglo XIX y se destacó por el paisaje, temática que sobresalió sobre el resto. Fueron los pintores extranjeros que se asentaron en el país después de la independencia quienes aportaron los ideales romanticistas. Es la Academia de San Carlos uno de los lugares claves para la propagación del movimiento en los nuevos artistas mexicanos. Entre los artistas del romanticismo mexicano destacan Eugenio Landesio, José María Velasco, Felipe Gutiérrez, Hermenegildo Bustos, Julio Ruelas, Saturnino Herrán, Manuel Ocaranza y José Anastasio Monroy. Escultura romanticista en México. El romanticismo tendió a romper las normas y modelos estrictos del clasicismo. Perseguían las ideas influenciadas de realismo y nacionalismo, siendo los retratos y las artes monumentales de carácter cívico las expresiones centrales de la escultura romanticista en México. Entre 1820 y 1880, los temas predominantes fueron imágenes religiosas, escenas bíblicas, alegorías del movimiento de insurgencia, personajes precortesianos y retratos. Arquitectura romanticista en México. Es Guadalajara el ícono de la arquitectura urbana romanticista.
El romanticismo llega a esta ciudad con el arquitecto Manuel Gómez Ibarra en la tercera década del siglo XIX, convirtiendo al lugar en una ciudad romántica. Elementos característicos de la arquitectura romanticista en México. Mezcla libre de elementos y estilos constructivos. Ornamentación variada. Detalles moriscos, egipcios, pasando por el neoclásico y el neogótico. En México, en general, el romanticismo arquitectónico fue muy poco común. En la Perla Tapatía, la arquitectura romántica se puede observar en las torres de Catedral, la cúpula del Cabañas y el Panteón de Belén. El romanticismo en el grabado mexicano. En México, la litografía fue introducida hasta principios del siglo XIX. Fue el maestro Litaní quien enseñó la técnica en la Academia de San Carlos. Los grabadores en México estaban unidos por el afán de idealizar los temas, embellecer las figuras y por la delicadeza de los fondos. Los personajes más utilizados fueron mujeres y niños, siendo Julio Ruedas uno de los grabadores más destacados. Bueno chicos, esto es todo por la clase de hoy. Muchas gracias por llegar al final del video y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!